Hola, bueno, estamos en buena compañía con Ana Rabe. Ella es una gran conocedora del mundo mindfulness y bueno, pues la hemos invitado para que nos explique un poquito y nos enseñe algunas cosas que van a ser como un pequeño aperitivo para el contenido que vamos a ir manejando a lo largo de lo que quede de año y el 2021 de la plataforma que vamos a tener en la fundación. Bueno, vamos a contar con Ana para hacer algún curso relacionado con mindfulness y con muchos profesionales más expertos o referentes de muchas materias que vamos a ir abarcando en la fundación. Ana, no, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. No sé si preguntarte un poco por tu formación, tu trayectoria, y luego ya nos introduces un poco en lo que sería el mundo mindfulness y cómo podemos aplicarlo. Si nos cuentas un poco tu trayectoria y así te tenemos fichada. Sí, sin duda. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí contigo, Fabiola, también a la Gracias Fundación y a las familias que espero conocer pronto. Pues están ligadas ambas cosas, ¿no? Mi trayectoria con mindfulness y también mindfulness en sí mismo, porque aunque académicamente yo estudié una ingeniería y durante 14 años me dediqué al mundo de las telecomunicaciones, conocí mindfulness en un momento de mi vida bastante crítico a todos los niveles. Fue a través de un diagnóstico de cáncer y yo quería vivir, sin duda. Tenía 2 niños pequeñitos. Una gran motivación. Sí, sí. Y además quería hacer algo por mí misma. Además de tomar todas las medicinas, seguir cualquier tratamiento, estaba en las mejores manos y me constaba. Tenía mucho apoyo social y aún así quería saber si no había algo más que pudiera hacer yo por mí, por mi salud. Y fue durante un trasplante de médula ósea que un amigo mío, claro, me llevé unos cuantos libros a la burbuja, me entregó un libro sobre psiconeuroinmunología, en el que una de mis heridas era cuando yo me sentía, como muchos pacientes nos puede pasar, como un objeto, ¿no? Ahí estaban estos especialistas que me querían ayudar, pero de repente te ves como, bueno, los pulmones tal o el hígado cual, y yo sentía que había algo mucho más grande, ¿no? Y que esto estaba interconectado. Y entonces desde la psiconeuroinmunología se ve a la persona como un sistema. Y estaba leyendo este libro cuando leí por primera vez la palabra mindfulness, lo recuerdo perfectamente, y también leí sobre las clínicas de reducción del estrés. En mi caso, yo era consciente que en los años que habían precedido al diagnóstico había tenido una vida con bastante estrés. Me quedaba clarísimo que el estrés no me había provocado el cáncer, ¿no? Es una enfermedad compleja y tenemos un sistema inmune maravilloso, pero sabía que esa desconexión que yo sentía durante esos 2 años, trabajaba mucho, viajaba mucho, bebés, vida complicada, y básicamente lo que sentía es que nunca estaba donde estaba. Si estaba en el trabajo estaba pensando a lo mejor en mis niños, en casa no dejaba de trabajar, viajar, y esa desconexión yo intuía que había podido influir o ser una puerta de entrada para que mi sistema inmune fallara de alguna manera. Entonces, cuando leí sobre cómo mindfulness desde hacía décadas, por cierto, esto fue en 2008, en octubre de 2008, y ya desde finales de los años 70, mindfulness y la meditación y la medicina se habían unido en una confluencia histórica, ¿no? Y estaba científicamente probado los beneficios que podía tener el invitar a la persona a hacerse partícipe de su proceso de recuperación de la salud. Yo creía que me estaban hablando a mí, directamente desde el libro, directamente. Así que ese fue mi comienzo.
Recuerdo que pues, allí tenía mi ordenador, me metí en la UMass, que es el centro médico de la Universidad de Medicina, donde todo esto empezó, donde por primera vez un biólogo molecular se le ocurrió proponer que prácticas contemplativas milenarias que habían pasado la prueba del tiempo a las personas a sufrir menos, ¿no? Yo quería sufrir menos. Entonces, aquí se fueron dando todas las cosas. Y había un centro que se llamaba el Center for Mindfulness, que ofrecía programas de 8 semanas en el mundo y ponía Other Programs in the World. Y yo puse España. Yo lo quiero hacer aquí en España, no me puedo mover del hospital. Y llamé desde el mismo hospital, a través del móvil, a una persona que ofrecía estos programas en Barcelona. Es curioso, ¿no? Porque los teléfonos móviles son intrusivos y además tú no sabes con quién estás hablando. Sí. Oyes una voz y esta persona al otro lado del teléfono se oían como gaviotas, las olas, debía de estar en la playa en octubre y yo estaba pues con mis tubos, calva, alimentación parenteral, estaba mal. Y esta persona me dijo, pues es que no salen cursos en Madrid. Dice, pero si tú organizas uno, yo voy. Y yo pensé, ay, claro, no me ve. Claro, no me tú pensando, pero ¿cómo voy a organizar si yo estoy...? Digo, si me vieran, para que vengan a mí. Claro, bueno, pues obviamente dije, deme un par de meses y yo lo organizo. Y bueno, la verdad es que cuando uno está malito y pides algo a la familia y a los amigos, todos dicen que sí, lo que tú quieras, cariño. Así que el primer curso fue 2 meses después, en enero de 2009, y vinieron familia y amigos y me enamoré. No fue amor a primera vista. Realmente ya desde el hospital me descargué algunas meditaciones, empecé a sentir algo que ya intuía y que ya estaba haciendo. Yo practicaba yoga y Iyengar, pero creo que hasta el trasplante no había comprendido muy bien cuál era el objetivo. Esa yoga significa yugo y unión cuerpo-mente. Y yo lo practicaba pues haciendo mis posturas, el perfeccionismo, de la alineación, y desde luego allí sentía como cierto acompañamiento, empezaba a intuir que eso podía beneficiarme, pero bueno, todo vino mucho después. Esto fue mi comienzo. Luego me reincorporé cuando sané completamente, la remisión completa, bueno, la parcial, pero mi interés por esta práctica era tal que yo sentí que tenía que dedicarme por completo a ello. Entonces, bueno, pues dejé mi trabajo y comencé desde cero. Me fui a la UMass, a ese lugar, a la fuente. ¿A los que habías traído aquí? Sí, bueno, todavía no los traje, pero los traje en 2015. Fui la persona que invitó a aquellos maestros a venir a España y ofrecer formaciones aquí. O sea que, bueno, el camino ha sido bonito. Y me ha aportado qué maravilla. Siempre se dice que de las experiencias dolorosas, ¿no? que nos encontramos por el camino, es de lo que realmente se aprende y se saca. Pues en mi caso, el ser madre de Quique ha hecho pues, que me embarcara en lo que en principio era la aventura de la fundación y que hoy la verdad es que es un motor de muchas cosas, ¿no? Y en tu caso, pues ha sido el haber pasado por una enfermedad como es el cáncer, lo que te ha llevado a esto, ¿no? A ser gran conocedora del mundo mindfulness. Bueno, en tu explicación me has hablado de 3 términos que yo creo que en muchas familias de vez en cuando lo escuchan y les suena tan lejano por falta de tiempo, por falta de conocimiento. Sobre todo, yo creo que más que de tiempo es por falta de conocimiento. Y esos 3 términos son yoga, meditación y mindfulness. Realmente son lo mismo, tienen que ver entre sí, supongo que sí por lo que me has explicado, pero ¿cómo les explicamos a las familias, a los padres y madres, porque también a los padres les hace falta un poco de integrar todo esto, ¿no? Yo creo que la mujer tiene un poquito más asumido
este tipo de prácticas en un momento dado, porque te lo encuentras a lo largo de todo. De hoy en día hay un bombardeo de publicidad, de redes sociales, de todos los medios, con estos términos. Pero realmente, ¿cómo les ubicamos en cada uno de esos términos para que entiendan el beneficio que puede traer el hacer práctica, tanto de yoga, de meditación o de mindfulness? ¿Cómo les explicamos cada uno de esos términos? Pues sí que tienen una relación. De hecho, en las formaciones basadas en mindfulness o las intervenciones suele incluir meditación, que sería como la parte más formal del entrenamiento mental, pero claro, mental y corporal, ¿no? Entonces también se incluye yoga. La razón por la que suele haber siempre yoga es porque tiene muchísimos beneficios, tanto para la mente como para el cuerpo. Entendido yoga como esa unión cuerpo-mente. El conectar contigo mismo, ¿no? Exacto. Con la sensación y con tu cuerpo. ¿Dónde estás? La idea es que parece que con palabras lo complicamos mucho más que lo que luego en realidad es la experiencia, porque al final, ¿dónde otro lugar podemos estar que donde estamos? ¿No? ¿Dónde estás? Pues donde tienes los pies, donde tienes el cuerpo, donde tienes las manos. Y sin embargo tenemos la capacidad de escaparnos. Y a veces con razón, ¿no? Porque no nos gusta donde estamos o porque hay sufrimiento donde estamos. Sin embargo, la posibilidad de sentirnos completos donde estamos es muy sanador. Y para esto, como he mencionado antes, está la ciencia para demostrar lo que ya sabíamos y por lo que pasó la prueba del tiempo, porque esto beneficia a los seres humanos. Pero desde 1979 hay esa confluencia histórica que es llevar la meditación al mundo de la medicina convencional. Y ambas palabras comparten la misma raíz indoeuropea, que es med, y que también la comparte con medir, ¿no? Y Jon Kabat-Zinn, que es esta persona que se le ocurrió la maravillosa idea de llevar la meditación a la medicina convencional, nos habla de que también una forma de sanar, y aquí vamos a hacer una distinción entre la curación, que es lo que hace la medicina, curar, y es lo que mejor hace, y la sanación. Y cuando hablemos de sanación hablamos más de un proceso personal que tiene que ver con hacer las paces con las cosas tal y como son en un momento dado, en un momento dado. No sé, yo te preguntaría a ti, porque esto es para cualquier humano, ¿no? No hace falta ser un experto para conocer cómo a veces no queremos hacer las paces con las cosas como son, ¿no? Y es curioso cómo funciona la mente en ese sentido, porque tú sabes que eso te está haciendo daño, sabes que no quieres estar ahí, pero muchas veces te cuesta más renunciar a eso, aunque te produzca dolor, que dar el paso de apartarlo o el trabajo de verlo de otra manera, ¿no? O de enfocarlo y darle la vuelta a esa situación que te está haciendo daño. Sí, bueno, la base de todo es que en la vida, tal y como estamos diseñados los seres humanos, ¿no? Tenemos pérdidas, tenemos fracasos, tenemos enfermedad, hay dolor, hay despedidas, hay muerte también. Bueno, cuando hablamos de dolor no solo estamos hablando del dolor físico, estamos hablando del dolor emocional. Sí, o mental. Y aquí también podemos hacer, como antes, una distinción. Cuando hablamos de dolor, hablamos del dolor que es inevitable casi con esta experiencia humana, ¿no? Puede ser un dolor físico, mental, emocional, y sin embargo cuando hablamos de sufrimiento tiene más que ver con cómo nos posicionamos en esos momentos. Cómo nos relacionamos con ese dolor. Claro, y eso sí que depende de nosotros, y por tanto son buenas noticias, ¿no? Cuando algo te ocurre y no hay nada que uno pueda hacer, pues eres víctima de la situación, pero esta posibilidad de hacernos cargo
partícipes, que no es lo mismo que culpabilizarse, nos da en realidad mucho poder. Sí, es un poco, mira, cuando trabajamos con las familias en los talleres de la fundación, vemos mucho esto que tú acabas de decir. O sea, cuando tú le explicas a una persona esta posibilidad para que lo vea desde otra perspectiva, aunque nada como experimentarlo, ¿no? Pero bueno, un taller tiene el tiempo que tiene y no, hasta que no lo ponen las familias en práctica en casa, pues solo te queda la palabra, ¿no? El poder explicar. Y te das cuenta cómo hay personas que se aferran a ese sufrimiento, que no es el dolor, porque aterrizando un poco lo que tú acabas de explicar, en el caso de las familias que tienen hijos con hijas con discapacidad, el dolor tiene una amplitud muy grande. Primero, ese duelo de expectativas, ¿no? Ese dolor que te produce el voy a tener a un niño, una niña, un bebé va a nacer, entonces tú como madre, padre te haces unas ilusiones y piensas cómo va a ser, a dónde va a ir, qué va a estudiar, y ya lo ves casado con hijos, ¿no? Sí. Y entonces de repente pues no ese es el camino que coge tu hijo y te toca pues lidiar con otras cosas. Ya ahí hay un primer dolor, que es renunciar a esas expectativas y hacerte con una realidad con la que tienes que trabajar emocionalmente, mentalmente, pero es que luego viene el dolor físico. ¿Por qué? Porque en muchos casos el esfuerzo físico que tienes que aplicar en el cuidado de tu hijo o hija llega un momento que te agota y lo haces sordo. O sea, nos hemos encontrado familias que no reconocen un dolor hasta que no les pones un ejercicio en el que con las pautas adecuadas llegan a un punto de relajación y de escáner corporal que de repente dicen, oye, es que me duele aquí, o me duele el brazo, o me duele la espalda. Hacemos sordos todos esos dolores físicos, pero no quiere decir que no estén ahí. Y fíjate, te estoy oyendo, yo no tengo esa experiencia en mi vida, he tenido otras experiencias, ¿no? Otras dosis, por así llamarlo, pero te escucho y pienso que qué normal es eso, ¿no? Qué natural apartarnos de aquello que nos duele. Qué normal es no querer verlo, no querer sentir. Y sobre todo cuando nos tenemos que ocupar del dolor de otro, que es mi hijo, ¿no? Y sin embargo, puede que llegue un momento, una situación que puede ser en un taller, puede ser de manera espontánea, a veces en la naturaleza, en el que reconectamos de nuevo y entonces, ¿qué es lo que vemos? Y aquí quiero hablar también, volver a esa pregunta que me has hecho antes, Fabiola, ¿no? Sobre yoga, meditación y mindfulness, ¿no? Ahora lo recuperamos. La idea de los mitos de la meditación, ¿no? Parece que si medito y si yo invierto tiempo y esfuerzo en algo, tengo que recuperar beneficio, ¿no? Y esto está por todas partes en la sociedad, ¿no? Tú inviertes, o sea, quieres decir que tienes esas expectativas, claro, de que si medito voy a estar fenomenal. Me voy a relajar. Desde luego no medito para sentir dolor, ¿no? Desde luego, que ya tengo bastante. Y sin embargo, las personas que se acercan a los talleres de mindfulness, es tan común escuchar después de guiar una breve práctica, ¿qué has sentido? Pues he sentido un montón de tensión en los hombros, dolor lumbar, estoy agotada, no me ha sentado bien. No me ha sentado bien, o no lo he conseguido, o esto no es para mí porque yo no sé relajarme. Y eso es una cosa que escuchamos mucho, que lo escucho mucho además, que todo el mundo, yo desde hace poco practico meditación y hay mucha gente que me dice, uy, yo no me puedo quedar tranquilo o tranquila tanto tiempo sin hacer nada. Pero ¿lo has probado?
Obviamente es como todo. Tú cuando vas al gimnasio, pues coges una pesa de 3 kilos y al día siguiente te duele el brazo, pero a medida que vas practicando, coges una de 5 y con tanta naturalidad, ¿no? Y con la meditación pasa lo mismo. Exacto. Es que, bueno, yo creo que los medios también tienen bastante responsabilidad porque ¿quién no ha visto una portada? Bueno, de hecho, en la portada de 2012 de la revista Time aparece The Mindfulness Revolution y aparece una mujer bellísima con unas gasas que está como levitando y con una cara de bienestar que dices, yo quiero eso. Eso, ¿dónde está el próximo curso de meditación, ¿no? Entonces tenemos estas ideas que son normales, somos humanos, buscamos placer, evitamos el dolor, pero no es eso. Exacto. Simplemente no lo es, ¿no? Meditar tiene que ver con estar con las cosas tal y como son en este momento. Entonces, tal y como es en este momento, a lo mejor implica sentir el dolor que yo no estaba queriendo sentir. Y a lo mejor alguien se pregunta, bueno, pero ¿eso qué me aporta, no? Prefiero evitar, ¿no? Se sabe por un lado que la evitación es la base de muchas patologías y por otro lado no hay nada, no podemos cambiar nada con lo que antes no podamos conectar. Sería como el primer paso, ¿no? Dejarnos caer y desde esa conexión hay algo que yo puedo hacer, que a lo mejor tiene que ver simplemente con estar conmigo, pero hay todos esos mitos de meditar es relajarse, bienestar, dejar la mente en blanco. Como la dejemos muy en blanco, las cosas van... Además es que, bueno, yo no sé si es realmente posible dejar la mente en blanco. Yo no lo he conseguido ni lo intento, ¿eh? Pero efectivamente hay unos falsos mitos con respecto a todo el mundo mindfulness, relajación, yoga, que efectivamente no tienen nada que ver luego con la realidad y la práctica. Exacto. Y que yo creo que también es importante primero aclarar esto, ¿no? Para que la gente que las familias que se acerquen a este curso vengan a ser posible sin expectativas, ¿no? Con las ganas de vivir una experiencia de aprendizaje, porque al fin y al cabo luego pues a lo mejor yo conecto más con el yoga y no tanto con la meditación. Entonces, bueno, sí, al final lo importante también es que todas estas técnicas generan un bienestar. Sin duda, y para eso hay un interés científico. Eso, y está demostrado. Que corrobora que esto genera bienestar, no solo mental, sino físico, en muchísimos aspectos, ¿no? Genera cambios funcionales en el cerebro. Quiere esto decir que la manera con la que prestamos atención, todavía no había salido el término atención, pero ahora vamos a dar, si quieres, una definición de campo con la que nos podemos manejar para mindfulness, ¿no? Este palabra tan de moda, por cierto, pero genera cambios fisiológicos positivos en el cerebro, en el cuerpo, reduce el estrés o al menos nos aporta muchísimos recursos. Y he dicho, me oigo decir aporta, ¿no? Pero son recursos innatos, es mucho más, es todavía mejor, porque no son recursos que podamos perder, no son recursos que creamos. Es que los recuperamos. Exacto, ya los teníamos y es como si se nos hubieran olvidado y entonces lo que hacemos al entrenarnos es ganar de nuevo acceso y muscularlos, de manera que cuanto más los necesitemos, que son en los desafíos, sean de verdad recursos, podamos hacer acopio de ellos. Así que todo es bueno, de verdad. Sí, bueno, estoy pensando ahora, todo esto, ¿cómo lo podríamos aplicar las familias en el día a día? Y se me ocurren un montón de situaciones, casos tipo... no sé, tengo muchas ganas de llorar, no sé qué me pasa, tengo que sonreír, tiene que parecer que estoy bien ante mi familia, me tengo que hacer la fuerte. Tú fíjate todo este discurso y seguramente que muchas familias que me escuchen piensan, es verdad, eso me lo digo yo. Y qué fácil sería
Bueno, fácil no es, porque hay que trabajarlo. Sí. Pero qué beneficioso podría ser el tener una herramienta como puede ser la meditación, que se hace en ese momento que lo necesitas y que no hace falta tampoco demasiado tiempo, solo hay que saber la forma, ¿no? Cómo llegar hasta ese punto de conectar, respirar, relajar, bajar un poco esa sensación de ese momento. Pues mira, yo creo que la razón por la que sigo enamorada de esta práctica es porque en su propia definición hay una actitud que es útil en todas estas situaciones que acabas de decir y tiene que ver con la amabilidad. Es una relación que establecemos con la experiencia que está teniendo lugar, que es realmente acogedora, amable, compasiva, ¿no? La compasión surge en presencia del sufrimiento. La amabilidad o el amor bondadoso surge cuando anhelamos el bien para nosotros, para nuestros seres queridos, ¿no? Pero no es una atención fría, clínica. A veces oímos la concentración o la atención, ¿no? Y nos resulta algo un poco frío. Tiene esta acepción forzado, parece, ¿no? Sí, sí, como ya tengo yo bastante trabajo como para ahora tener que concentrarme y calmarme y relajarme, no es como un trabajo más. Sin embargo, la posibilidad de dejarme caer en el momento con las cosas tal y como son, con el cuerpo tal y como me está hablando y construir ahí una relación muy amable, ello mismo es ya sanador. Sanador en el sentido de, antes he dicho la palabra medidas, que comparte la misma raíz que medicina y meditación. Entonces, cuando conectamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, recuperamos nuestras medidas únicas. En el universo no hay otro ser como tú. Entonces, ese hacer las paces con tus medidas y recuperarte tiene un efecto en el cuerpo y en la mente que demuestran cientos de papers científicos que surgen cada año. Desde el año 2000 aproximadamente, la curva y el interés científico por la meditación y mindfulness en el entorno médico es exponencial. Sí, es verdad que son términos que se empiezan a escuchar ahora, bueno, ya desde hace un tiempo, pero que es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Bueno, no nuevo, nuevo en el vocabulario Científico. más, sí, exactamente. Es muy antiguo. Exacto, como técnica es muy antiguo. Pues yo creo que el trabajo más difícil que nos vamos a encontrar es que las familias detecten y reconozcan la necesidad de hacer este tipo de prácticas. Hacerles conscientes de que hace falta. ¿Cómo crees tú que les podríamos decir o cómo podrían evaluar? Reformulo la pregunta. ¿Cómo podrían evaluar que lo necesitan? Pues, Fabiola, yo ¿Algún ejercicio, alguna técnica que ellos puedan decir, uy, yo creo que esto... Pues yo no me preocuparía mucho porque esto es universal. Dices que es para las familias, pero hay algo que a mí me atrapó, me llamó mucho la atención cuando yo era paciente, y era que esto hablaba a la persona. No hablaba a los pacientes de cáncer, no hablaba a una determinada patología o circunstancia de la vida, sino que esto es para cualquier persona que esté viva y que esté respirando. Entonces yo tengo total confianza en que las personas van a reconocer que hay algo ahí para mí. Porque particularmente cuando las circunstancias son adversas y las personas habitualmente, también lo tengo que decir porque hago muchísimos cursos desde 2010, he visto a cientos, miles de personas, las personas no se acercan a un curso de mindfulness porque la vida les está yendo muy bien. Es verdad. No. Es cuando sienten que Sí. les hace falta. Cuando nos está yendo muy bien, pues nos distraemos y a lo mejor, bueno, pues sí, es pura distracción. Buscamos placeres temporales, sensoriales, y por ahí pasamos un tiempo.
pero esto es para todo el mundo. Y a veces cuando vienen personas que están en circunstancias difíciles, es un poco parecido a lo que tú decías antes. Yo veo que estas personas están, y perdonadme si esto no se interpreta muy bien, tendremos tiempo de desmenuzarlo, ¿no? Como en un estado de gracia, en el sentido de si tenemos las circunstancias, ojalá fueran diferentes, sin duda, pero además tenemos los recursos, pueden ser las mejores circunstancias para aprender, crecer y sanar a un nivel muy existencial, ¿no? Que nos abarca toda la familia humana. Sí, sí, al final lo que más nos cuesta, yo creo, es reconocerlo. O sea, si no lo reconocemos, no nos damos la oportunidad de poder experimentar todo esto de lo que estamos hablando. Y hay miles de excusas para ello. Sí. Cuando has hablado de recursos, seguramente muchos habrán pensado, bueno, pero claro, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo, porque piensan que el yoga, la meditación o el mindfulness es para personas que no tienen nada que hacer, sí. O que tienen demasiado tiempo libre, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. O sea, yo creo que el aprovechar los recursos, no estamos hablando ni de recursos económicos ni de posibilidades de poderte dedicar a ti, que es un poco el conflicto que solemos tener, ¿no? Si me dedico a mi hijo o a mi hija y tengo que trabajar y tengo que ocuparme de mis otros hijos, ¿de dónde saco tiempo para esto? Pues es verdad, pero también es cierto que está en nuestras manos. Que era lo que tú decías al principio, ¿no? Que es una buena noticia porque podemos disponer de esos momentos de encontrarnos con nosotros mismos y dedicarnos esos ratitos para ir experimentando este bienestar. Sin duda. Y se requiere cierto coraje, ¿no? Porque claro, cuando te dicen, no, mindfulness supone estar con las cosas tal y como son. Ya, pero es que a mí no me gustan las cosas tal y como son. Dame otra opción. ¿Y qué se hace? Claro, entonces muchas personas vienen aquí de vuelta, de regreso de muchas otras prácticas, técnicas de mayor distracción, con la certeza de necesito ir hacia ello, salir al encuentro de la vida tal y como es en este momento. Por tanto, se requiere coraje. Se requiere coraje. Yo no dudo que las familias de la Fundación tienen mucho coraje. Y cuando las personas con coraje sienten que hay cierta autenticidad, viene solo. Y también hay que decir que cada persona tiene su ritmo de aprendizaje en base a sus circunstancias. Es verdad que hay que elegir, hay que tomar decisiones. Y probablemente si empezamos un entrenamiento está claro que vamos a tener que dejar de hacer algunas otras cosas que hacíamos, porque la realidad es que nadie dispone de tiempo libre. Es verdad. Nadie, da igual, aunque las personas a veces, dadas, por ejemplo, pacientes, ¿no? Que están no en paro, pero que han dejado de trabajar, que antes trabajaban 40, 50 horas a la semana y de repente paran, tampoco tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué nos puede motivar a hacerlo? Pues ver un beneficio. Entonces, a mí me encanta la idea de esto no hay que venderlo. Esto sería como vender agua al lado de la fuente, porque ya lo tenemos. O sea, no vamos a comprar algo nuevo, un recurso que no teníamos. Estamos diciendo que ya lo tenemos por ser humanos. Es decir, mindfulness, la conciencia, nos viene de fábrica. Lo que pasa es que es un recurso que está tan dentro que a veces perdemos, como ese pez que nada en el agua y ya no ve el agua, lo perdemos de vista. Y no vemos que puede ser tremendamente beneficioso familiarizarnos con la capacidad de desarrollar una relación beneficiosa primero con nosotros mismos y luego con los seres a los que amamos y con las circunstancias, ¿no? Es un proceso gradual. Que además ese es el segundo beneficio que experimentaríamos las familias que tenemos
hijos con discapacidad. Es que primero lo notamos en nosotros. Primero. Y lo segundo es que si nosotros estamos bien, pues nuestro entorno también lo estará. Y esto por reflejo, ¿no? También beneficiaría bueno, pues a esa persona a la que nos dedicamos casi 24 horas en su cuidado. Bueno, pues que en definitiva el sacar tiempo para nosotros no significa irnos a un spa simplemente ahí ya está, sino ratitos a lo largo del día, esos momentos en los que realmente nos encontramos que lo necesitamos. Yo creo que ese punto es una buena motivación para hacer esa conexión. Antes nos habías dicho que nos darías una definición de atención o de mindfulness. Sí. Sí, es verdad. Podemos dar una definición de mindfulness y hay muchas. Podríamos decir que mindfulness es el resultado de prestar atención. Prestar atención en el momento presente de manera intencional y sin enjuiciar la experiencia. Entonces, esto nos da 4 pilares de la definición que podemos explorar un poquito. Es una práctica atencional, ¿no? Tiene que ver con prestar atención y podemos entrenar y refinar esa forma. Entrenamos para facilitarlo, pero siempre tiene que haber un esfuerzo explícito en hacerlo. O sea, que no es una cosa que dices... Que te ocurre. Exactamente. Sí, exacto. Hay una intención. Quiero prestar atención en los siguientes minutos que dura la práctica formal o también en el día a día, ¿no? Hay esa intencionalidad. Y la idea esta de sin juzgar. Todos tenemos juicios sobre las cosas, ¿no?, que nos ocurren. Sin embargo, estos juicios suelen estar basados en experiencias del pasado o en creencias. Incluso podemos tener un juicio sobre algo que nunca hemos experimentado. Y aunque no sean reales, condicionan muchísimo las respuestas que ofrecemos, sobre todo ante situaciones difíciles. Así que la idea de la definición de no enjuiciar es ser consciente de los juicios que yo tengo sobre esta situación y suspenderlos como si uno suspendiese un péndulo y decir, este es mi juicio de la situación. Ahora voy a vivirla y con esta experiencia rica voy a actualizar ese juicio y a lo mejor efectivamente la experiencia corrobora que tenía razón en mi juicio o a lo mejor no. Entonces es una forma, podríamos decir que mindfulness es más una forma de ser y estar en el mundo. Aunque en la práctica formal requiere esa intencionalidad, después esto trasciende a cómo estamos en nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier situación. Claro, que ese es el beneficio del que hablamos, que es casi inmediato cuando se empieza con la práctica. Que es diferente a que sea agradable. Claro. Yo creo que ya tenemos una edad para poder discernir y diferenciar cuando algo es beneficioso, aunque a lo mejor... como hemos comentado antes, cuando traigo mi atención, detecto dolor. Eso puede que sea desagradable, pero hay algo en mí que sabe que estar con mi dolor puede llevarme a tomar una decisión beneficiosa, por ejemplo, ir al médico o cuidarme o darme un masaje, por ejemplo. Pero no hay nada que yo pueda cambiar que no quiera conocer. Desde la evitación... Es verdad. ¿Sabes que yo desde que empecé a hacer meditación he notado una cosa y es que algunos de los dolores que siento físicos están directamente relacionados con algo que me haya sucedido emocionalmente. O sea, de repente me doy cuenta, además, claro, la meditación, la conciencia plena, ¿no?, del aquí y el ahora, te permite estar conectado más tiempo contigo mismo, en el día a día. Es verdad que estás haciendo cosas y no estás pensando en cómo está tu cuerpo, qué notas, qué sientes, ¿no? Pero cuando tienes práctica, lo tienes muy presente. Y hay veces que solo me subo en un taxi, estoy pensando, tengo que no sé qué, hay que recoger aquí, que entonces tengo que no sé cuánto, me subo en un taxi y digo,
ya me está empezando a doler la cabeza. Y detecto en ese momento, sabía que no me estaba doliendo antes, me empieza a doler la cabeza porque estoy tan metida en todo esto de tengo que hacer, que automáticamente mi cuerpo me dice, para. ¿Y cómo me para? Con un dolor. Con un dolor. Y es la conclusión a la que yo he llegado. Luego yo me hago mis revisiones médicas, no hay nada de fondo. Es emocional. Igual que luego digo, bueno, es que el dolor de cabeza me viene porque tengo tal tensión en el cuello, en los hombros, todo esto es muy, ¿no? Del propio estrés. Digo, madre mía. Sí. Entonces hay veces que estoy deseando encontrar el huequito, que casi siempre es antes de dormirme. Digo, voy a meditar un poco porque lo necesito. Y solo el encontrarme ese rato con mi respiración, el deshacerme un poco de la tensión, el ir soltándome, ya eso me ayuda a dormir mejor, me ayuda a levantarme mejor. Sí, mira Fabiola, has dicho algo muy interesante, ¿no? Porque ese ratito de la noche antes de dormir en el que tú conectas contigo misma y entrenas, después tiene un efecto en ese momento que subes en el taxi y justo en ese momento, ¿no? En la definición de mindfulness dice en el presente, ¿no? Y parece redundante porque solamente tenemos momentos presentes para vivir. Sin embargo, el tener acceso a esa información justo en el momento del dolor puede hacer que tú, al subirte en el taxi, lejos de evitar y desconectar del cuerpo porque duele, justo cuando dices, ay, me duele aquí, y a lo mejor cambias la postura. Ese gesto de cambiar la postura es un gesto de autocuidado, pero se requiere tener acceso a esa información en el momento. De manera que mindfulness también nos ayuda a recuperarnos antes, por ejemplo. ¿Y por qué nos recuperamos antes? Pues porque tenemos acceso y vamos a ir tomando decisiones mucho más sabias en el sentido de más cercanas a la realidad. Esa es la sabiduría en meditación, estar cerca de la realidad, no cerca de las expectativas o de una quimera de cómo nos gustaría que esto estuviera siendo y no es. Eso nos genera muchísimo sufrimiento, muchísimo, ¿no es verdad? La incertidumbre, todo, los nervios. Bueno, pues yo no sé si te aventurarías a decirnos así alguna técnica sencilla que pudiésemos poner en práctica antes del curso y que en un momento dado pues ya las familias vayan haciendo un poquito de conciencia. Sí, podríamos guiar ahora una práctica de 1 minuto, 2 minutos, si te parece, y que si nos estáis oyendo ahora, donde estéis, tal y como estéis, podéis seguirla también, seguir las instrucciones lo mejor que podáis. No hay necesidad de conseguir nada, esto es importante, no estamos intentando crear una experiencia, pero si os parece podemos practicar ahora mismo juntas. ¿Vale? ¿Sí? Va. ¿Qué tengo que hacer? Yo me apunto a todo. Pues es maravilloso porque no hay que hacer nada. A veces damos la instrucción de ponernos cómodos o cómodas, ¿no? Donde estamos. Y es curioso porque a veces todo el mundo en una gran sala que esté llena, vamos a ponernos cómodos y la gente cambia de postura y yo a veces me pregunto, nos tienen que dar permiso, ¿no? ¿Por qué no nos poníamos ya cómodos antes? Pero yo creo que es un poco por esta cultura sufridora que tenemos. Estás incómodo en la silla, pero ay, que es que no, bueno, sí. No me voy a... Pero cuando te dan permiso es como, venga, me voy a poner cómodo. Bueno, pues podemos ponernos cómodas. No hace falta sentarnos en el suelo, cruzar las piernas, simplemente una postura que combine comodidad y también, como es un entrenamiento de la atención, queremos estar despiertas. De manera que el tronco erguido, sin tensión, puede ser un símbolo de esta intención de estar atentas ahora. Y bueno, voy a utilizar el femenino. Todas aquí somos personas, espero, y si utilizo el masculino es porque todos somos seres humanos también, para ser muy inclusivos. Y si hay un robot que nos esté viendo, que lo haga también. Y los animales, por supuesto. Bueno, pues en esta postura que nos resulte cómoda, con una espalda elevada, sin tensión,
Podemos cerrar los ojos si es que esto nos ayuda a conectar con el interior. ¿Vale? Si el cerrar los ojos dispara un montón de pensamientos, podemos entreabrir los ojos y simplemente dejar que formas, colores, la luz que está en la sala donde estás llegue a ti. Y podemos comenzar con esa intención de conectar con qué es lo que está pasando ahora, en lo que me queda más cerca, en el cuerpo. A lo mejor puedes comenzar sintiendo cualquier sensación relativa a la postura en la que estás, cómo se entrega el peso de tu cuerpo a los puntos de apoyo, el contacto entre tus manos, si es que están apoyadas en los muslos o entrelazadas. Y tomar conciencia del hecho de estar respirando ahora. ¿Y cómo lo sabes? Yo te invito a no manipular la respiración. El cuerpo ya sabe respirar, ¿no? Antes de dar estas indicaciones estabas respirando, así que puedes simplemente tomar conciencia de las sensaciones de la respiración en tu cuerpo ahora. Si te ayuda, puedes elegir recoger la atención en una zona específica donde te resulte fácil, donde esas sensaciones sean disponibles, estén accesibles para ti. Por ejemplo, en la zona del abdomen, quizá puedes notar cómo el abdomen se infla con la inspiración y cómo recupera su forma y vuelve al centro al expirar. Dejarte mecer durante unos instantes por las olas de las sensaciones de la respiración. Y puede que notes que la atención tiene otros planes. A lo mejor notas que se aleja de la zona en cuestión, el abdomen para este caso, y se ve atrapada por alguna preocupación, algún quehacer, lo que vas a hacer o decirle a alguien una vez que esta práctica termine. A lo mejor se trata de algo que ha ocurrido hoy. En el mismo instante que reconozcas la distracción, estás libre de ella, estás presente. Así que podemos celebrarlo en lugar de juzgarnos y en el momento siguiente acompañar la respiración de vuelta para percibir la respiración que ya está ocurriendo. Por tanto, nada que hacer. Simplemente puedes dejarte ser y sentir. Esto puede ocurrir muchas veces, este gesto de sentir que la atención se ha alejado, dar cuenta de la distracción y traerla de vuelta y hacerlo de manera amable y sin juzgar, porque es así como nos va a sentar mejor. Y con la siguiente inspiración, ampliando el foco para la atención, para abarcar una vez más el cuerpo en su totalidad, aquí sentado. Si los ojos están cerrados, abrirlos, movilizar un poquito los dedos de las manos o hacer unas rotaciones con los hombros, mover el cuello y conectar con la sala donde estás, el momento donde estás, las personas con quien estás. A mí es que, aparte que desde que empecé a hacer la meditación, he aprendido a conectar súper rápido, es que me relaja tanto, me ayuda tanto. Es maravilloso. Fabiola, me encanta que te relaje y... Yo me he notado todo, el frío de los pies, las manos en la rodilla. Y eso también, el calor que me está dando mis manos en la rodilla, que me ha encantado. De repente me he quedado ahí porque he dicho, qué gustito con el frío que tengo en los pies. Sí. He empezado todo.
Pero eso no es tan sencillo, parece sencillo, pero es que lo que tú decías, ¿no? Que la mente de repente te lleva a sitios que tienes que volver otra vez a traerlo. Sí, pero podemos volver sin juzgarnos, reconociendo que la mente funciona así. Una mente sana está pensando, y cuando esos pensamientos tienen un contenido emocional potente, una meditación, toda una sesión puede consistir en este gesto. Soy consciente de ello, lo celebro. Por cierto, que cada vez que doy cuenta de una distracción, estoy entrenando una parte del cerebro que la necesito para realizar cualquier actividad en mi día a día. Si nos distrajéramos constantemente, no somos capaces ni de cocinar, Claro, ni no de podríamos estar hacer muchas cosas. Escuchar mismamente a alguien. Así que reconocer la distracción rápido, nos podemos hacer más duchos en eso. En vez de enfrentarnos constantemente. En lugar de decir, no puedo, porque me he distraído. Claro. Madre mía. Bueno, esto ha sido solo un pequeño aperitivo Sí. para todo lo que nos puede enseñar Ana. Ana, mil gracias por esta charla que yo creo que a todos nos va a hacer un poquito pensar que es importante sacar ese tiempo y poner esa intención en conectar con nosotros y en aprender a cuidarnos, ¿no? Porque esto es un aprendizaje. Y que gracias por estar en nuestro proyecto que hacemos con tanta ilusión por ayudar a cuantas más familias mejor. Así que nada, que tenemos mucha suerte de poder contar contigo. Muchas gracias. De nuevo agradecida, y transmitir esto. Tenemos muchos recursos, podemos ponerlos en práctica, reconocerlos y reconocer también que no estamos solos, que estamos toda la familia humana en este proceso de aprendizaje y de crecimiento. Gracias. Mil gracias. Pues nada, tendremos más profesionales a disposición de todas las familias de la Fundación y contaremos con Ana en el futuro de los talleres. Gracias.